Principios bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección 9. Fe más preciosa que el oro. Por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Pensamiento central de la lección. El apóstol Pedro en su primera carta no encontraba nada a qué comparar la fe. La compara o la exalta más allá que el mismo oro. Es interesante notar que prácticamente desde siempre el hombre le ha dado un gran valor de intercambio comercial y religioso al oro. A través del tiempo el hombre ha utilizado diferentes formas de pago por los bienes adquiridos. Por ejemplo, en la Roma antigua se utilizó la sal como moneda, de donde procede también la palabra salario. Por su parte, los indios de América del Norte utilizaban conchas de moluscos como moneda. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que supera lo material, por tanto mayor que el oro. No olvidemos que según el escritor a los Hebreos, fue a través de la fe, Hebreos 11:3, que fueron creados los cielos y la tierra, o fueron creadas todas las cosas. Para Juan fue a través del verbo de Dios, Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Para Salomón fue la sabiduría, Proverbios capítulo 3, verso 19. En otras palabras, la fe, el verbo y la sabiduría son solo una forma para expresar la grandeza y el poder de Dios en acción a través de la fe. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en griego. Salvación. Sotería, que significa seguridad, libertad, preservación, salud, rescate, liberación. La palabra guardados, del griego phroureo, que significa proteger, cercar, guardar. La palabra fin o finalidad, del griego telos, que significa la conclusión de un acto o estado, fijar fuera de un punto o meta, el punto al que se apunta como límite, terminación, resultado, propósito. Nacido, genao, que significa procrear, regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Vencer, del griego nikao, significa subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Y la palabra victoria, del griego Nike o Nike, esa famosa marca de tenis. Esta palabra significa victoria. Es el medio del triunfo, es la victoria y es la conquista. El poder de la fe para salvación. La fe es seguridad, es libertad, es salud, es liberación y mucho más. Pero, ¿qué significa salvación? Según el diccionario Palabras Griegas del Nuevo Testamento escrito por William Barclay en 1959, la palabra salvación viene del griego sotería y el verbo sosein significa salvar. En el griego clásico, sotería significa liberación o preservación. Puede usarse respecto de un hombre que vuelve sano y salvo a su casa o a su país después de haber estado ausente por un tiempo. Puede significar garantía de seguridad o seguridad contra el peligro. En los papiros, el significado más común de sotería es salud corporal. Por ejemplo, un miembro de cierta familia escribe a casa y dice: escribidme acerca de vuestra sotería o acerca de vuestra salvación. O como diríamos nosotros, hacedme saber cómo estáis. La palabra salvación en términos generales significa liberación de todo tipo de mal. Y esta salvación o sotería, que también significa seguridad, libertad o preservación, es aplicable en todo tiempo y en todo lugar. El apóstol Pedro en su primera carta nos da algunos importantes detalles sobre el poder y propósito del poder de la fe en la vida del creyente para salvación. No olvidemos que los primeros creyentes siempre se encontraron bajo gran persecución. Además, Jesús había anunciado el gran juicio en contra de Jerusalén y su sistema religioso. Aparte de este escape o salvación que aquellos creyentes debían de alcanzar, también había una meta de fe puramente espiritual. El apóstol Pablo, entre otros, aclara y amplía los conceptos manejados hasta entonces en cuanto a la resurrección y la transformación como una fase presente
y a la vez continua en la vida del creyente. En cuanto a la fe, miremos cuál fue la visión que abrazó el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos del 1 al 5. En 1 Pedro capítulo 1, verso 5, se nos dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Lo primero en comprender aquí es que el objetivo de la fe de Dios es guardarnos o protegernos, del griego phroureo, a lo largo del camino por medio del poder de Dios mediante la fe, griego pistis, para salvación o sotería, para liberación de todo tipo del mal. Entonces, en este verso nos dice tantas cosas lindas, como que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salud, una libertad, para alcanzar una meta, para alcanzar un cumplimiento. La versión de la Biblia Dios habla hoy, publicada en 1996, nos traduce este texto de la siguiente manera: por la fe, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Sin duda que la fe es un escudo que nos guarda, nos protege y nos preserva en el camino de seguridad, salud, libertad y salvación o sotería, que estaba para manifestarse en los últimos tiempos a través de la fe revelada o el apocalipto. Recordemos que revelar significa apocalipto, que viene de esta palabra griega, que significa traer a la luz, dar a conocer las cosas antes de que sucedan. Entonces viene la revelación de la fe a quitar el velo y a descubrir aquello que estaba por venir. Fueron muchos los creyentes que creyeron a la palabra apostólica y escaparon salvos del juicio y la destrucción de Jerusalén, llevando con ellos la palabra de un evangelio que tiene más valor y que va más allá de todo lo material y lo terrenal. Este evangelio sería en adelante un escudo, el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Porque la fe de Dios es la fe creativa. Esta fe por ser verbo, esta fe por ser sabiduría, nos hace caminar siempre sobre la base de la bendición que produce la salvación. Esta salvación, la sabiduría y seguridad, la protección que viene de ella, no se puede comparar con ninguna riqueza material o posesión de este mundo. Los resultados de esta fe, una vez activada en el creyente, son de salud, de seguridad y de bienestar, que nos ha de acompañar por el resto de nuestra existencia, razón por la que el conocerla se vuelve una fe más valiosa que el oro mismo. Una vez nosotros conocemos esta fe, entonces nos damos cuenta que ahora ya estamos acompañados por el resto de nuestra vida, porque esta fe es sabiduría, porque esta fe es luz, porque esta fe es Cristo, porque esta fe es creatividad y es poder de Dios para libertad, para luz, para salvación. Entendiendo que la fe nos da salvación y que la salvación o sotería es seguridad, libertad y preservación, desde este punto de vista la salvación de Dios se transforma en un escudo, en un muro y en un antemuro que nos da doble protección y que continuamente nos hace permanecer en la confianza y la seguridad, que nos da caminar en luz, la libertad y la verdad, o el aletheia, que significa verdad. Isaías capítulo 26, verso 1 dice: salvación puso Dios por muros y antemuro. Según el apóstol Pedro, el resultado o finalidad de la fe, que es mucho más preciosa que el oro, es la salvación. Y recordemos que salvación significa libertad, preservación y seguridad de nuestras almas. Es así como el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 7 nos dice: fe mucho más preciosa que el oro. Esta fe, que es sabiduría, poder creativo y verbo de Dios, tiene la finalidad o propósito en nuestras vidas de darnos la herencia
de hacernos alcanzar la plenitud y el cumplimiento y consumación de la promesa. Primera de Pedro capítulo 1, verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recordemos que en griego la palabra fin, telos, significa la conclusión de un acto o estado, fijar fuera de un punto o meta, el punto al que se apunta como límite, terminación, resultado, propósito. De tal manera que el fin de la fe es permitirnos alcanzar el propósito o finalidad para estar completos, o teleio. Recordemos que teleio significa estar completos. Esa es la palabra griega. Y alcanzar entonces así la consumación, o teleiotes, de la herencia, diatseke, de todas las cosas en la figura del postrer Adán o Cristo Jesús. Cierto es que los creyentes de aquel entonces tenían un cumplimiento ante sí que todavía no había tomado lugar. De esa misma manera, la fe que habita en nuestras vidas también nos ha movido hacia un cumplimiento y una herencia que antes no habíamos podido alcanzar. La Nueva Versión Internacional de la Biblia en inglés nos traduce este texto de la siguiente manera: For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Porque ustedes están recibiendo la meta, finalidad o propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. Nótese que la fe nos lleva a la finalidad y nos hace herederos, del griego kleronomía. Nos hace herederos hoy del propósito o finalidad de la verdad, de la detseia, que saca lo oculto y nos posiciona en el cumplimiento de la promesa o evangelia de su gracia. Para concluir, el significado de la fe en el creyente es renacer a una nueva dimensión de fe y de victoria, en donde las barreras y limitaciones se caen y nada nos será imposible. Marcos capítulo 9, verso 23. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido, genao, de Dios, vence, nikao, al mundo, y esta es la victoria, nike, o Nike como se dice en inglés, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, pistis.